San Juan 6. Versículo 35 dice. Y miren lo que dice la palabra. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Amén. Dios te está ofreciendo, imagínate, la voluntad de Dios es ofrecerte toda la vida. La voluntad de Dios es transformarte. Amén. Si no se conoce, no puedo entender. Antes andaban por otro camino, haciendo cosas que no sabían que tenían que hacerle y estaban mal, hasta que se volvieron a Cristo. Cuando se volvieron a Cristo, sacaron todos los santos y creyeron en Dios. Y cuando creyeron en Dios, los milagros empezaron a ocurrir. ¿No? Tu vida empezó a cambiar tu familia, empezó a cambiar todo. Porque usted le creyó a Dios. Porque hay un solo Dios, dice la palabra de Dios. Amén. ¿Cuánta voluntad tiene Dios? Yo que muchas personas, no, esta es la voluntad de Dios. No conocen la voluntad de Dios. ¿Sabe qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es liberarte. La voluntad de Dios es sanarte. La voluntad de Dios es sacarte ese espíritu de angustia, sacarte ese espíritu de depresión, sacarte ese espíritu de enojo, sacarte ese espíritu de todo. Él te quiere libre. Esa es la voluntad de Dios. Jesús dijo, cuando bajó del cielo, dijo, veo a los hombres caminar por el camino ancho, por el camino angosto andan pocos. Pocos los hallan. La voluntad de Dios es meterte en un camino angosto, donde va tu salvación, tu restauración, tu milagro, tu sanidad, donde vos conocés por dónde tenés que caminar. Vos conocés a quién invocás. Por eso es muy importante, amén, que usted cuando clame y cuando termine de predicar, usted se levante de ahí. ¿Qué le hace mal? ¿Qué le sucede? ¿Qué le está pasando estos días que tienen pensamientos? Usted se levante contra esos pensamientos. En el nombre del Señor, yo conozco que hay una voluntad de Dios que quiere que yo sea libre. Hay una voluntad de Dios que yo quiero que experimente el poder de Dios. Hay una voluntad de Dios que Dios me quiere hacer su hija, su hijo. La voluntad de Dios es conocer para dónde tengo que ir y a quién tengo que ir. Amén. Todos saben aceptación mental en su mente, que separado de Dios nada hacen, pero no hacen nada para eso. Usted tiene que entregarle el corazón y creer en la palabra de Dios. Y algo sobrenatural está ocurriendo, porque su Dios es sobrenatural. Los enfermos que venían a Él sabían que el Señor Jesús lo iba a sanar. Ellos sabían en su corazón, pero la multitud que lo seguía a ellos no sabían. Por eso no sea de la multitud, sepa del que tiene conocimiento y sepa lo que hace su Dios. Sepa la voluntad de su Dios. Levántese una mañana y pregunte, ¿la voluntad de Dios que yo esté tirado, que esté mal? No. Sino, ¿para qué vino el Espíritu Santo si no lo dejamos consolar, no lo dejamos actuar, no lo dejamos transformar? No va a transformar hasta que nosotros no transformemos nuestra mente. Y creamos en la palabra de Dios. Tiene que derribar los muros, destruirlo, deshacerlo, pero lo debe creer que los muros están delante de usted y se le hace difícil transformar algo, se le hace difícil. Bueno, se le hace difícil es porque hay un muro. Y no lo va a derribar con su fuerza, lo va a derribar llamando al Espíritu a usted. Llamando a aquel que le está ofreciendo el pan, llamando a aquel que le está ofreciendo la vida, llamando a aquel que sí conoce la voluntad. Por eso Él tuvo que bajar aquí a la tierra, para que la humanidad conozca la voluntad del Padre, porque nadie la conocía, solamente la conocían los íntimos. ¿Cuáles eran los íntimos? Los profetas, aquellos que Dios había elegido. ¿Para qué? Para que hablaran antes que Él viniera. Pero Él mismo bajó para contarte lo que quiere de ti. ¿Y cuál es la voluntad de Él para ti? Usted actúa cuando usted quiere ir a algún lado. Amén. A un lado que le gusta. Le dicen, te voy a llevar al cine. Ya a las 5 de la tarde ya estaba preparado. Estaba sentado, lustrado y esperando que se hagan las 5 para salir. Pero le dijeron, van a la iglesia. ¿Cómo no te lleva al cine? Amén. Como parece que no nos da nada.
Cuando te está dando el pan de vida, la salvación, la restauración, te está diciendo, te voy a mandar los ángeles para que te cuiden, te protejan. Pero cuando hagas la voluntad mía, si no, los ángeles no van a estar contigo cuando tú no hagas la voluntad del Padre. Porque haciendo la voluntad del Padre, los ángeles te protegen. ¿Sabe que cuando uno hace la voluntad de Dios, tiene protección? Pero cuando no hace la voluntad de Dios, no hay protección de Dios. Cuando uno no conoce la voluntad de Dios, no tiene protección de Dios. Y usted me dirá, no, pero yo soy cristiana. Sí, el Señor le dijo, veo a muchos caminar por el camino ancho, pero a ti no te veo por el angosto. ¿Me entiende? El angosto es donde vas a tener protección. Pero tienes que tomar una decisión de caminar por ese camino. Tienes que tomar una decisión, prepararte para caminar por ese camino y ver la protección de Dios. El que habita en el abrigo del Altísimo, al que veo orar, al que veo pedirme, al que veo rogar, al que veo pedir que se libere. Libérame, Señor, purifícame, santifícame. No quite tu espíritu de mí, Señor, soy un pecador, pero límpiame más cada día. Ahí habrá protección. Jesús le hizo una pregunta cuando les envié, ¿le faltó algo? Y ellos dijeron, no, Padre, porque tenían protección. Pero cuando no conoces la voluntad de Dios, te pasa de todo. Y todo cree que es la voluntad de Dios. No es todo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es esta, mire, escuche bien. Dice, todo lo que el Padre me ha dado, viene a mí. O sea que ¿cuál es la actitud de la persona? Viene a Cristo. ¿Y para qué viene a Cristo? Para ser transformado, para ser lavado, para ser guiado, para ser instruido. ¿Para qué? Para salvar. ¿Cuál es el fin? La salvación. ¿Cuál es el fin? Caminar en el Evangelio. ¿Cuál es el fin? La salvación. No es la riqueza de este mundo, es la salvación. ¿Me entiende? Por eso usted está aquí sentado por su salvación. Usted está aquí queriendo conocer la voluntad de Dios y para conocerla tiene que actuar. Una vez que la conoció, tiene que actuar. Pero si usted se queda sentado, ay, yo no necesito liberación, yo estoy bien. Y todos los días tiene malos pensamientos, todos los días piensa mal, todos los días anda amargado, todos los días. Usted no entendió, no actuó. ¿Por qué no actuó? Sé que mejor quedarse con esos pensamientos que ser libre. Usted tiene que ser libre, pero tiene que invocar el santo nombre de Dios. Es la única forma de ser liberado. La única forma de ser. Vio que gritaban los enfermos, Hijo de David, ten misericordia de mí, decían. Hijo de David, ten misericordia de mí. Ellos alcanzaron misericordia. Los otros iban como que no necesitaban nada. Iban viendo qué estaba haciendo el Señor Jesús. Iban caminando, mirando. Le gustaba, se quedaban. No le gustaba, se iban. No camine así, porque está perdiendo su salvación. No camine así, porque no ha renovado sus pensamientos. No camine así, porque no conoce la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es liberarte. La voluntad de Dios es darte salud. La voluntad de Dios es darte autoridad. La voluntad de Dios es limpiarte. La voluntad de Dios es ponerte vestiduras nuevas. La voluntad de Dios es ponerte por cabeza, no por cola. ¿Me entiende? Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque he descendido desde el cielo, no para, imagínate, Hijo de Dios. Y Él dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre.